Me llamo Vanessa, tengo 28 años, y los autos clásicos han sido mi obsesión desde la infancia. Trabajé jornadas de 70 horas semanales durante 5 años seguidos hasta que, por fin, pude comprar mi coche soñado, un deslumbrante Corvette Stingray de 1969. Mi familia siempre me ha apoyado, pero a veces cruzan límites sin pensar. Nunca imaginé volver de un viaje de negocios y descubrir que mi tesoro más preciado había desaparecido. Cuando pregunté por mi coche, mi madre se burló con una sonrisa torcida y dijo: «Gracias a tu coche, nuestra hija se lo está pasando de maravilla». Solté una risa incrédula y ella se enfureció. «¿Qué es tan gracioso?», me espetó. Antes de contarte lo que pasó después, déjame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo y suscríbete si alguna vez tu familia ha pensado que tus cosas les pertenecen por derecho. Créeme, querrás ver cómo terminó todo esto. Mi historia de amor con los autos clásicos comenzó cuando tenía apenas 7 años. Cada sábado por la mañana, mi abuelo me recogía en su vieja camioneta y me llevaba a su taller, donde restauraba coches antiguos. Aquellas mañanas eran sagradas para mí. Mientras otros niños veían dibujos animados, yo aprendía a cambiar el aceite, a reemplazar bujías y a identificar piezas de motor. «Nessie», me decía, usando el apodo especial que me había puesto, «los autos no son solo máquinas. Tienen personalidad, tienen alma». Y yo le creía por completo, sobre todo cuando me mostraba su joya más preciada, un Corvette Stingray del 69 en color rojo rally. Las curvas de ese coche, el ronroneo de su motor, el brillo de la luz sobre su carrocería pulida, para mí era pura magia. «Algún día tendré uno exactamente igual», me prometí en silencio la primera vez que lo vi. Fue una promesa que marcaría mi vida para siempre. Mis padres, Robert y Diana, nunca entendieron mi poco femenino interés por los autos. «¿Por qué no puedes interesarte en el ballet o en la pintura?», suspiraba mi madre cada vez que volvía a casa con grasa bajo las uñas. Mi padre solo sacudía la cabeza, confundido y con un toque de decepción. Con mi hermana Heather era todo lo contrario. Ella, 4 años menor, era lo que mis padres consideraban la hija perfecta, delicada, femenina, interesada en las cosas correctas. Cuando pidió clases de danza a los 6 años, la inscribieron en el estudio más caro de la ciudad. Cuando yo pedí clases de mecánica a los 12, mi madre se rió y dijo que ese año no había dinero para actividades extraescolares. Y así fue siempre. Heather recibía ropa de marca, yo herencias usadas. Heather tuvo una fiesta de 16 años con 50 invitados. A mí me dieron un pastel y una tarjeta. Heather recibió un coche nuevo al graduarse. Yo obtuve exenciones para las tasas universitarias y un sermón sobre préstamos estudiantiles. No me malinterpretes. Quería a mi hermana, nada de esto era culpa suya. Pero la diferencia en el trato era imposible de ignorar. Me fui a la universidad decidida a construir mi propio camino. Trabajé en 3 empleos mientras mantenía un promedio perfecto en finanzas. Al graduarme, conseguí un puesto en un prestigioso banco de inversiones en Chicago. Las horas eran brutales, pero el sueldo lo compensaba. Vivía con 2 compañeras de piso, llevaba comida en tupper al trabajo y ahorraba cada dólar con un único propósito: mi coche soñado. Mientras mis colegas gastaban en ropa de diseñador o viajes exóticos, yo mantenía la vista en la meta. Fueron 5 años de jornadas interminables, vida social mínima y disciplina absoluta. Y finalmente lo encontré, un Corvette Stingray rojo del 69, igual al de mi abuelo. El dueño, un coleccionista de Wisconsin, estaba reduciendo su colección. El precio, $85.000. Cada centavo que había ahorrado. El día que lo conduje a casa fue uno de los más emocionantes de mi vida. Mi abuelo había fallecido 2 años antes, pero lo sentí conmigo en el asiento del copiloto mientras avanzaba por la autopista. «Lo logramos, abuelo», susurré, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Ese coche no era solo una compra. Era el símbolo de mi esfuerzo, de mi independencia y, sobre todo, de mi vínculo con el único hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Mi novio, James, lo entendía a la perfección. Nos conocimos en una exposición de autos clásicos 6 meses después de que comprara el Corvette. Él tenía una réplica del mismo modelo, lo que nos dio conversación al instante. A diferencia de mi familia, James lo comprendía. Entendía por qué prefería pasar un sábado cambiando aceite en lugar de ir de compras.
Respetaba el valor sentimental de mi coche y compartía mi pasión por preservar la historia automotriz. Durante 2 años, ese coche fue mi orgullo y mi alegría. Lo cuidaba como a un hijo. Solo lo conducía en días perfectos y lo guardaba con mimo durante los inviernos de Chicago. Nunca imaginé que la mayor amenaza para mi Corvette no serían los ladrones ni el clima, sino mi propia familia. La llamada llegó un martes por la tarde. Mi jefa, Verónica, quería verme en su oficina de inmediato. Mientras caminaba por el pasillo hacia su despacho, mi mente repasaba todos los posibles escenarios, la mayoría negativos. ¿Me iban a despedir? ¿Había cometido un error en la cuenta Henderson? Vanessa, dijo ella cuando entré, con expresión impenetrable. ¿Cómo está tu japonés? Me quedé en shock. Conversacional, más o menos. Lo estudié 3 años en la universidad. Ella asintió, satisfecha. Suficiente. Te necesito en Tokio. Patterson Financial quiere expandir su cartera en Asia y han pedido a alguien que entienda tanto la cultura empresarial americana como la japonesa. Era enorme. Patterson podía significar millones para la firma. Aceptarlo sería un salto en mi carrera. Los socios principales y yo coincidimos en que eres la mejor para liderar la presentación en Tokio. Me quedé sin palabras. Mis colegas con décadas de experiencia estaban siendo apartados por mí. Era la oportunidad de mi vida. Es un viaje de 3 semanas, continuó Verónica. Sales el viernes. Mi asistente te enviará los detalles. La emoción me invadió, pero enseguida pensé en mi Corvette. En mi barrio había habido varios robos de autos y la idea de dejarlo desatendido tanto tiempo me ponía nerviosa. Decidí que lo mejor era dejarlo en la casa de mis padres, en Glenview. Tenían garaje, un vecindario tranquilo y, a pesar de todo, confiaba en que podrían cuidarlo. El jueves, conduje hasta su casa. Mi padre cortaba el césped y se detuvo para admirar el Corvette al estacionar. Sigue siendo una belleza, dijo acariciando el capó. Tu abuelo estaría orgulloso. Mi madre apareció en la puerta con un trapo en la mano. Vanessa, qué sorpresa. ¿Te quedas a cenar? Les expliqué el viaje a Tokio y mi petición de guardar el coche allí. Por supuesto, dijo papá. Tenemos espacio de sobra desde que Heather se mudó. Qué buena noticia lo de tu viaje, añadió mamá, aunque noté que no entendía del todo la magnitud de la oportunidad. Mientras mi padre me ayudaba a meter el Corvette al garaje, le di instrucciones claras. Debe encenderse una vez a la semana, dejarlo funcionar 15 minutos. Pero, por favor, no lo conduzcas. El seguro es complicado. Y usa esta funda especial, le mostré la cubierta a medida. Y, pase lo que pase, que nadie más lo toque. Vanessa, sé cómo cuidar un coche, respondió, un poco ofendido. Lo trataré como si fuera de oro. Lo sé, papá, pero me preocupo. Este coche significa todo para mí. En la cena se unió Heather. Acababa de terminar la universidad y trabajaba de asistente en una empresa de marketing, su primer empleo real. Toda la velada habló de lo estresante que era y de lo mucho que necesitaba unas vacaciones. Todas mis amigas están planeando un crucero por el Mediterráneo, suspiró. Pero con mi sueldo es imposible. La vida es tan injusta. Yo contuve mis palabras, recordando mis años de sacrificio en silencio. Como siempre, mamá hizo gestos de compasión y sugirió que papá quizá podría ayudar con el dinero. Ya veremos, dijo él, evasivo. El dinero está justo con la reforma de la cocina. Antes de irme, llamé a James para concretar el plan de seguridad. Habíamos pensado en intercambiar nuestros coches como medida extra, ya que su réplica era casi idéntica pero mucho menos valiosa. Mañana paso por la casa de tus padres y hacemos el cambio, me confirmó. Cuidaré de tu bebé y ellos no notarán la diferencia. Eres el mejor, le dije. Te llamaré cuando aterrice en Tokio. A la mañana siguiente tomé el vuelo, convencida de que mi coche estaba en buenas manos. Lo que no sabía era que toda mi planificación estaba a punto de desencadenar una cadena de eventos que cambiaría mi relación con mi familia para siempre. Durante esas 3 semanas en Tokio, llamé a casa con frecuencia. Mis padres siempre me aseguraban que todo iba bien. Pero en los últimos días, los mensajes de mi madre empezaron a sonar extraños. Tenemos una gran sorpresa para cuando vuelvas a casa, me escribió mi madre.
Supuse que se trataba de una cena de bienvenida o algo igual de inocente. La presentación en Tokio fue un éxito rotundo. Los ejecutivos de Patterson quedaron impresionados con nuestra propuesta y, al final de la segunda semana, firmaron un contrato de $12 millones con nuestra firma. En la cena de celebración de mi última noche en Japón, Verónica insinuó algo grande. Vicepresidenta, suena bien, ¿verdad? Me dijo con una sonrisa cómplice. Subí al avión de regreso sintiéndome en la cima del mundo. No podía esperar a llegar, conducir mi Corvette por la costa del lago Michigan y compartir mis buenas noticias con James y mi familia. Durante las 13 horas de vuelo, mi mente se llenó de sueños sobre mi regreso. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Mi avión aterrizó en O'Hare a las 2:15 de la tarde de un martes soleado. Tras pasar aduanas y recoger mi equipaje, tomé un taxi directo a la casa de mis padres en Glenview. Estaba agotada, pero la emoción de ver de nuevo a mi Corvette me llenaba de energía. 10 minutos más, le escribí a James, que había prometido encontrarse allí para devolverme mi coche. Cuando el taxi entró en la calle de mis padres, sentí un cosquilleo de emoción. Pero al girar hacia la entrada de la casa, mi sonrisa se borró. El garaje estaba abierto. Allí estaban el sedán de mi padre, el SUV de mi madre, pero ningún rastro de mi Corvette. Tal vez lo movieron, murmuré mientras pagaba al taxista y arrastraba mi maleta hasta la puerta. Mi madre abrió antes de que pudiera llamar, abrazándome con entusiasmo. Yo apenas correspondí, mi mente estaba en el coche desaparecido. Bienvenida, cariño. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, respondí distraída. Mamá, ¿dónde está mi coche? Un gesto extraño cruzó su rostro, una mezcla de defensiva y algo que no logré descifrar. Me hizo pasar sin responder. Mi padre estaba en su sillón, leyendo el periódico. Me miró y sonrió, aunque aquella sonrisa no llegó a sus ojos. Papá, ¿dónde está mi Corvette? Pregunté directamente, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Se aclaró la garganta y miró a mamá, que se entretenía colocando galletas en un plato como si todo fuera normal. Bueno, cariño, dijo con un tono forzado, surgió algo mientras estabas fuera. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está mi coche? Mi madre se giró. Levantó la barbilla con esa postura que siempre adoptaba antes de defender lo indefendible. Heather necesitaba ayuda, dijo con firmeza. Una oportunidad única en la vida. La miré sin comprender. ¿Qué tiene eso que ver con mi coche? Gracias a tu coche, nuestra hija se lo está pasando de maravilla, dijo mamá, con una sonrisa más parecida a una mueca burlona. Sacó el móvil y me mostró el Instagram de Heather. Ahí estaba mi hermana, posando en un crucero por el Mediterráneo, copa en mano, gafas de sol de diseñador y una sonrisa despreocupada. Las piezas encajaron de golpe, como un puñetazo en el estómago. Vendieron mi coche, susurré, demasiado en shock para gritar. Ahora, Vanessa, empezó papá con voz conciliadora, entiende que Heather estaba pasándolo muy mal en el trabajo. Todas sus amigas iban a ese crucero y ella se iba a quedar atrás. Habría sido devastador para ella. ¿Así que vendieron mi coche? Grité esta vez, incrédula. Siempre podrás comprarte otro, dijo mamá con desprecio. Tú ganas buen dinero. Heather necesitaba esta oportunidad. Tenía que relacionarse con la gente adecuada, hacer contactos para su carrera. Sentí que estaba atrapada en una pesadilla absurda. Me temblaban las manos al comprender el alcance de lo que habían hecho. Ese coche está registrado a mi nombre. No tenían ningún derecho legal a venderlo. Mis padres intercambiaron una mirada. Bueno, técnicamente, murmuró papá. Le dijimos al comprador que tú lo vendías y que nos habías autorizado para encargarnos de la transacción. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. La habitación giraba un poco. ¿Tienen idea de lo que significaba ese coche para mí? Mi voz se quebró. No era solo un auto. Era mi vínculo con el abuelo. Era el resultado de 5 años de sacrificio. Es solo un coche, Vanessa, dijo mamá con tono duro. Lo que importa es la familia. Heather es tu hermana. Ella lo necesitaba. ¿Y yo no importo? Escupí. Mis sentimientos, mi propiedad, mis límites. Nada de eso cuenta, ¿verdad? No seas dramática,
bufó mamá. Siempre ha sido materialista, enfocada en cosas. Heather está luchando contra la depresión. El crucero era terapéutico para ella. ¿Depresión? Repetí incrédula. ¿Desde cuándo? Está muy estresada en el trabajo, intervino papá. Su jefe es muy exigente. Reí, pero fue una carcajada amarga, sin humor. Bienvenida a la vida adulta. Yo trabajé 70 horas semanales durante 5 años para pagar ese coche. ¿Alguna vez pensaron en vender sus cosas para facilitarme la vida? Eso es diferente, se defendió mamá. Tú siempre fuiste la fuerte. Heather es sensible. Necesita más apoyo. La doble moral era tan descarada que me dejó sin aire. ¿Por cuánto lo vendieron? Exigí. Otra mirada incómoda entre ellos. Finalmente papá contestó. Por 50.000. ¿50.000? Jadee. Ese coche valía 85.000. ¿Ni siquiera investigaron antes de venderlo? El comprador dijo que era un precio justo, murmuró papá. Teníamos que hacerlo rápido antes de que volvieras. Ese golpe de traición me dejó sin aliento. Lo habían hecho a propósito, para que al volver ya no hubiera nada que reclamar. ¿A quién se lo vendieron? Pregunté con voz temblorosa. Un coleccionista de Indiana, respondió mamá vagamente. No recuerdo su nombre. En ese momento, mi móvil vibró. Era James. Ya llegué. ¿Dónde está el Stingray? Y de repente, en medio de mi rabia y dolor, algo hizo clic en mi mente. Una memoria que había estado oculta bajo el shock. Comencé a reír, primero en silencio y luego cada vez más fuerte. No era alegría, era una descarga de tensión. El rostro de mi madre se torció en confusión y fastidio. ¿Qué tiene de gracioso la felicidad de tu hermana? Respiré hondo, tratando de serenarme. ¿Quieres saber qué es gracioso, mamá? Que robaron y vendieron un coche que no era mío. Papá frunció el ceño. ¿De qué hablas? Te vimos traerlo aquí. Levanté un dedo para que esperaran y salí a saludar a James, que me miraba confundido en la entrada. Tras un breve intercambio, entramos juntos a la sala. Mamá, papá, recuerdan a James, ¿verdad? Dije señalándolo. Por supuesto, respondió mamá impaciente. Vanessa, ¿qué quieres decir con que el coche no era tuyo? Sonreí, una calma extraña cayendo sobre mí. El coche que vendieron no era mi Corvette del 69. Era la réplica de James. La sangre desapareció del rostro de mis padres mientras les explicaba el acuerdo que James y yo habíamos hecho. El día después de que partí a Tokio, él pasó por la casa e intercambió su réplica por mi Corvette auténtico. A simple vista eran idénticos, pero el suyo valía unos $30.000, no 85.000. Así que, como ven, concluí, mi coche ha estado a salvo en el garaje climatizado de James estas 3 semanas. Lo que vendieron fue el suyo, sin su consentimiento. Pero, parecía exactamente igual, balbuceó papá. Ese era el punto, intervino James por primera vez. Son iguales por fuera, pero el mío es una réplica del 2004. El de Vanessa es un clásico auténtico, y vale casi el triple. Dios mío, susurró mamá, dejándose caer en una silla. ¿Qué hemos hecho? Han cometido fraude, dije sin rodeos. Vendieron una propiedad que no era suya. Falsificaron documentos. Engañaron a un comprador. Podríamos ir a la cárcel, murmuró papá, pálido. Sí, asintió James, con voz dura. En Illinois, el hurto de un vehículo por más de $20.000 es un delito grave, con hasta 15 años de prisión. Y si recibieron el pago por transferencia, también es fraude electrónico. Mamá rompió a llorar con sollozos dramáticos que en otro tiempo me habrían hecho ceder. Pero no hoy. ¿Cómo íbamos a saber que no era tu coche? Nos engañaste. No los engañé, la corregí. Confié en James porque, en el fondo, sabía que mi propia familia no era de fiar. Y ahora veo que tenía razón. Tienes que ayudarnos a arreglar esto, suplicó papá, de repente envejecido. No podemos ir a prisión. No sabíamos. La ignorancia no es defensa legal, apuntó James con frialdad. Y la lealtad familiar tampoco. Vendieron un coche sin permiso. Eso es robo, punto. De pronto,
Mi móvil volvió a sonar. Esta vez, una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Es Vanessa Miller? Preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Soy Peter Donovan. Recientemente compré un Corvette Stingray de 1969 a tus padres en tu nombre. Parece que hay un problema con la transferencia del título. Crucé la mirada con mis padres. El miedo en sus ojos era inconfundible. En ese instante tuve una elección. Podía exponerlos de inmediato, decirle la verdad a ese hombre y dejar que enfrentaran las consecuencias, o ganar algo de tiempo para decidir una forma de hacer justicia sin destruirlos por completo. Señor Donovan, respondí con calma, en efecto ha habido un malentendido. ¿Podría devolverle la llamada en una hora? Necesito aclarar unos detalles con mis padres. Él aceptó, y colgué. Ese era su comprador, les informé. Tiene problemas con el título. Probablemente porque el coche está registrado a nombre de James, no mío. Los miré fijamente. Ahora tenemos una decisión que tomar. Por favor, Vanessa, suplicó mamá, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Ayúdanos. Nunca quisimos hacer daño. Excepto a mí, respondí con frialdad. A mí sí estaban dispuestos a lastimarme. Pensamos que lo entenderías, dijo papá débilmente. La familia ayuda a la familia. Ah, ¿sí? Repliqué con sarcasmo. Entonces supongo que ahora les toca ayudar a James, ya que son ustedes quienes le robaron a él. Mis padres miraron a James con un nuevo temor en los ojos. De repente entendieron que su destino no dependía solo de mí, sino también de él. ¿Qué quieres que hagamos? Le preguntó papá directamente. James cruzó los brazos. Serio. Primero quiero saber exactamente quién tiene mi coche y cuánto pagó. Luego veremos cómo arreglar esto. Mientras mis padres buscaban nerviosos la información del comprador, salí con James al camino de entrada. Allí, donde debería estar mi Corvette, hablamos en voz baja. No puedo creer que hayan hecho esto, dijo él, negando con la cabeza. Créelo. Son mis padres, pero siempre han favorecido a Heather. Nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Quieres presentar cargos? Podríamos hacerlo. Ganaríamos. Suspiré hondo. No quiero que mis padres vayan a la cárcel, pero tampoco quiero que se salgan con la suya. Necesitan entender que hay consecuencias. James asintió, tomando mi mano. Lo resolveremos juntos. Cuando volvimos adentro, mis padres estaban encorvados sobre el móvil de papá, con rostros demacrados por la preocupación. Aquí está todo, dijo él, entregándome una carpeta con las manos temblorosas. Todos los documentos de la venta. Los revisé junto a James y el panorama era aún peor de lo que imaginaba. Habían falsificado mi firma en varios papeles y fabricado una factura de venta con un número de serie incorrecto. Esto es un desastre, murmuró James. Los documentos no coinciden ni con la identificación real del coche. Mamá volvió a sollozar. No sabemos nada de autos ni de números VIN. Solo queríamos ayudar a Heather. Pues felicidades, dije con frialdad. Lograron cometer varios delitos graves, vender un coche que no les pertenecía y arruinar su relación conmigo. Todo para mandar a Heather a un crucero que ni merecía ni podía pagar. ¿Qué van a hacer? Preguntó papá en un hilo de voz. Miré a James y luego a ellos. Vamos a llamar al señor Donovan. ¿Y le dirán exactamente lo que hicieron? Tras salir de casa de mis padres, conduje mi verdadero Corvette Stingray, que había estado a salvo en el garaje de James, tal como planeamos. El ronroneo familiar del motor apenas me consolaba. James me seguía en su sedán, y quedamos en hablar tranquilos en su apartamento. Sentada en su sala, la realidad me golpeó. Mis padres no solo habían traicionado mi confianza de la forma más profunda, sino que además habían cometido delitos que podían llevarlos a prisión. Mientras tanto, en medio del Mediterráneo, Heather disfrutaba de un crucero de lujo, completamente ajena al caos que había provocado. Aún no puedo creerlo, dije por 10ª vez, paseando por el suelo de madera. ¿Quién vende el coche de otra persona? Gente que cree tener derecho a todo lo que quiere, respondió James desde el sofá, con una mezcla de rabia y preocupación. Tus padres claramente no respetan límites. Eso es quedarse corto, murmuré, dejándome caer a su lado.
Lo peor es que no parecen entender por qué estuvo mal. Hablan de familia y de ayudar a Heather como si eso justificara el robo y el fraude. ¿Qué vas a hacer con el comprador?, preguntó James. Ese tal Donovan probablemente es la víctima inocente aquí. Asentí. Necesitamos llamarlo. Ser honestos, pero presentarlo como un malentendido, al menos hasta decidir los siguientes pasos. En ese momento mi móvil empezó a vibrar con decenas de notificaciones. Eran mis padres, llamando y enviando mensajes sin parar. Ignoré casi todos, salvo uno. Tu tía Silvia dice que está siendo egoísta e ingrata. Genial, gruñí, mostrándole el mensaje a James. Ya están reuniendo a la familia en mi contra. Efectivamente, al poco rato sonó el teléfono. Era la tía Silvia. Vanessa Marie, empezó sin rodeos, usando mi nombre completo como siempre que iba a sermonearme. Es cierto que amenazas con mandar a tus padres a la cárcel por un coche, después de todo lo que han hecho por ti. Respiré hondo. Tía Silvia, con todo respeto, no conoces la historia completa. Sé lo suficiente. Tu madre está destrozada. Solo querían ayudar a tu hermana y ahora hablas de presentar cargos. ¿Qué clase de hija hace eso? La clase de hija cuyos padres vendieron un coche de $30,000 que ni siquiera era suyo, sino de su novio, respondí con calma. Cometieron varios delitos graves. Eso no es ser ingrata, Vanessa Marie, bufó. La familia ayuda a la familia. Tú siempre fuiste independiente, incapaz de ceder. ¿De verdad te costaba tanto dejar que tu hermana tuviera esto? La conversación siguió varios minutos con mi tía defendiendo a mis padres y negándose a ver la gravedad de lo ocurrido. Colgué furiosa. La familia ayuda a la familia, repetí con amargura a James. Al parecer, eso solo aplica cuando soy yo la que tiene que perder. James me apretó la mano. No todos lo verán así. ¿Has hablado con tu tío George, el hermano de tu abuelo? Siempre dijiste que él era más sensato. Lo llamé y, tras contarle la situación, su reacción fue muy distinta. ¿Qué hicieron?, exclamó. Vendieron el coche de James sin permiso. Eso no es solo incorrecto, Vanessa. Eso es delito. Tienes todo el derecho de estar indignada. Su apoyo significó más de lo que pude expresar. Todos los demás creen que debería perdonar y olvidar porque son familia. La familia no significa que puedan romper la ley, dijo firme. Ni que puedan pisotear tus límites. Tu abuelo estaría horrorizado. Al colgar, me sentí un poco mejor, aunque la fatiga emocional del día me estaba venciendo. James sugirió pedir comida a domicilio y descansar. Mientras comíamos pad thai directamente de los envases, James me miró pensativo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si realmente hubieran vendido tu Corvette, ¿qué habrías hecho? Dejé el tenedor y lo pensé. Sinceramente, habría presentado cargos sin dudar. Ese coche es irreemplazable para mí. Es mi conexión con el abuelo, el fruto de años de sacrificio. No creo que pudiera perdonarlos por eso. Y ahora, es complicado, añadí tras una pausa. El delito lo cometieron contra ti, no contra mí. Y aunque lo que hicieron fue terrible, no sé si quiero que terminen en prisión. Siguen siendo mis padres, pese a todo. Lo entiendo, dijo James. Y por lo que vale, yo tampoco quiero verlos en la cárcel. Pero si deben corregir esto y enfrentar consecuencias reales. Nos quedamos hablando hasta tarde, tratando de decidir el mejor camino. Finalmente acordamos consultar con una abogada antes de tomar decisiones. Esa noche apenas dormí, dando vueltas y reviviendo una y otra vez lo ocurrido. Parte de mí quería justicia inmediata. Otra parte se enfermaba de solo pensar en ver a mis padres tras las rejas. La mañana llegó demasiado pronto, junto con una nueva crisis. Mis padres se presentaron en mi apartamento sin avisar, demacrados y desesperados. Vanessa, por favor, suplicó mamá cuando les abrí. Tienes que ayudarnos. No dormimos, no comemos, estamos aterrados. Deberían haber pensado en las consecuencias antes de vender un coche que no era suyo, respondí, fría. Sabemos que fue un error terrible, dijo papá, con la voz quebrada. Haremos lo que sea para arreglarlo. Lo que sea. Los miré, sintiendo una mezcla extraña de rabia, lástima y agotamiento. No es tan simple.
Lo que hicieron no solo estuvo mal. Fue ilegal. Y no depende solo de mí. El coche era de James. Le devolveremos hasta el último centavo, dijo mamá rápidamente. ¿De dónde sacarán $30.000? Pregunté incrédula. Ustedes mismos dijeron que iban justos con la reforma de la cocina. Intercambiaron una mirada. Lo resolveremos, dijo papá. Pediremos un préstamo si hace falta, lo que sea. Suspiré pesadamente. Escuchen, esta tarde tenemos cita con una abogada para discutir las opciones. Hasta entonces no tengo nada más que decirles. Por favor, Vanessa, insistió mamá. Al menos dime que no presentarás cargos. No podemos ir a prisión. No podemos. Esa no es una promesa que pueda hacer ahora, respondí con firmeza. Tienen que irse. Los llamaré después de hablar con la abogada. Al cerrar la puerta, me apoyé en ella, agotada a pesar de lo temprano que era. Sabía que, pasara lo que pasara después, mi relación con ellos nunca volvería a ser la misma. A las 2 de la tarde, James y yo estábamos en la elegante oficina de Alicia Ramírez, una amiga abogada especializada en derecho penal. La había conocido en un evento benéfico 2 años atrás y habíamos mantenido el contacto. Cuando la llamé esa mañana y le expliqué lo sucedido, accedió a vernos de inmediato. Déjenme ver si entendí bien, dijo Alicia, repasando sus notas. Sus padres vendieron el coche de James sin permiso, falsificaron tu firma en varios documentos, entregaron un número de serie falso al comprador y usaron el dinero para pagar las vacaciones de tu hermana. ¿Es correcto? Sí, respondí con seriedad. Así fue. Alicia se reclinó en la silla, con gesto grave. No voy a endulzarlo. Lo que hicieron constituye robo mayor de automóvil y fraude electrónico, como mínimo. Cada cargo implica hasta 15 años de prisión. Dada su edad y su falta de antecedentes, quizá obtendrían una condena reducida, pero la cárcel sigue siendo una posibilidad real si se presentan cargos. James y yo nos miramos en silencio, con una mezcla de preocupación y peso en el corazón. A pesar de mi rabia, la idea de ver a mis padres en prisión me resultaba difícil de contemplar. ¿Cuáles son nuestras opciones? Pregunté. Tienen varias, explicó Alicia. 1. Presentar cargos penales y dejar que el sistema judicial siga su curso. 2. Demandarlos por la vía civil para recuperar el valor del coche más los daños. O 3. Intentar resolverlo en privado, fuera de los tribunales. ¿Y qué implicaría la tercera opción? Preguntó James. Básicamente, crear un acuerdo legal vinculante en el que tus padres hagan restitución económica y cumplan con los términos que ustedes consideren apropiados. No eliminaría la responsabilidad penal, pero sin una denuncia formal es poco probable que las autoridades persigan el caso. ¿Y el comprador? Pregunté. El señor Donovan es una víctima inocente. Pagó por un coche que le fue vendido fraudulentamente. Alicia asintió. Eso complica las cosas. La solución más limpia sería deshacer la transacción, devolverle su dinero y recuperar el coche. Pero eso significa que tus padres tendrían que conseguir $50.000 de inmediato. Mencionaron pedir un préstamo hipotecario sobre la casa. Dije. Eso podría funcionar, pero hay que actuar rápido. Cuanto más tiempo pase, más posibilidades hay de que Donovan descubra el fraude por su cuenta y acuda a las autoridades. Tras discutir los detalles, James y yo salimos del despacho de Alicia con un plan claro: resolverlo de forma privada, empezando por contactar a Donovan y ser honestos con él. Deberíamos reunirnos en persona, sugirió James mientras caminábamos hacia los coches. Esto no se habla por teléfono. Estuve de acuerdo. Lo llamamos y concertamos un encuentro al día siguiente en una cafetería a medio camino entre Chicago e Indianápolis. El siguiente paso fue localizar a Heather. Llevaba días subiendo fotos a Instagram desde el crucero, cócteles, puestas de sol, fiestas en cubierta, completamente ajena al caos que había dejado atrás. Tras varios intentos, por fin logré hablar con ella a través del teléfono satelital del barco. ¿Vanessa? Contestó, con música y risas de fondo. ¿Por qué llamas? ¿Pasa algo? Sí, Heather. Pasa algo muy grave. Mamá y papá vendieron un coche para pagar tu crucero. Un coche que no era de ellos. Hubo un silencio breve y luego se rió. ¿Eso es todo? Pensé que alguien estaba enfermo o algo.
Mira, sé que debes estar molesta por tu precioso coche, pero puedes comprarte otro. No es que no puedas permitirlo. Su actitud condescendiente me hizo hervir la sangre. No era mi coche, Heather. Era el de James. Lo que hicieron fue ilegal. Pueden ir a la cárcel. Eso por fin la hizo reaccionar. ¿A la cárcel? No digas tonterías. Solo intentaban ayudarme. Cometiendo fraude y robo. Esos son delitos graves, Heather. Entonces, ¿qué estás diciendo? Preguntó, con un tono ya preocupado. Que tienes que volver a casa ya. Tu crucero se acabó. Pero faltan 7 días para que termine. Pues bájate en el próximo puerto y toma un vuelo. Esto no es opcional. Tienes que formar parte de la solución del desastre que ayudaste a crear. Yo no creé nada. Yo no les pedí que vendieran un coche. Ah, ¿no? Porque mamá dice que estabas desesperada por ir a ese crucero, que estabas deprimida por quedarte fuera. Un silencio culpable se extendió al otro lado de la línea. Eso pensé, dije. Vuelve, Heather. Te mandaré los detalles. Más vale que estés lista para aportar al plan de restitución. Al día siguiente, James y yo nos reunimos con Peter Donovan, un entusiasta de autos clásicos de mediana edad que había comprado la réplica de James. Se indignó al escuchar nuestra explicación. A ver si entiendo. ¿Compré un coche robado con documentos falsificados? Técnicamente, sí, admití, aunque mis padres insistirían en que creían tener permiso para venderlo. Eso no es tener permiso. Explotó. Pagué $50.000. Ya lo registré a mi nombre y lo aseguré. Esto es un desastre. Lo entendemos, dijo James con calma. Y queremos solucionarlo. Le devolveremos los 50.000 más 5.000 adicionales por las molestias y gastos. Donovan pareció calmarse un poco con la oferta. ¿Y el coche? Necesitamos que lo devuelva, expliqué. Legalmente pertenece a James. Tras negociar, aceptó, con la condición de recibir el dinero en su cuenta antes de entregar el vehículo. Ahora, mis padres debían reunir $55.000. Cuando les presentamos la solución, se quedaron entre aliviados y horrorizados. ¿55.000? Repitió mamá boquiabierta. ¿De dónde vamos a sacar tanto? Mencionaron un préstamo hipotecario, les recordé. O vendan algunas inversiones. No es mi problema. Ustedes crearon esto. Pero la casa no tiene tanta plusvalía, protestó papá. Con la reforma de la cocina y el mercado como está. Pues busquen otra opción, dijo James con firmeza. Porque lo único que los separa de cargos criminales es este acuerdo. Quizás podríamos reunir 40.000, propuso papá tras hablar en voz baja con mamá, pero número 55. No es suficiente, replicó James, tajante. El monto completo debe pagarse, más compensación por mi tiempo y estrés. Y si no pueden, quizá Heather debería contribuir, ya que ella fue la beneficiada. Heather. Mamá se escandalizó. Pero si apenas empieza su carrera, apenas paga el alquiler. Entonces no debería estar en un crucero por el Mediterráneo, intervine yo. Las acciones tienen consecuencias. Para todos. Pasaron 2 días de negociaciones tensas hasta que se trazó un plan. Mis padres sacarían un préstamo hipotecario de 40.000, Heather aportaría 10.000 de sus ahorros, dinero que sospechaba provenía en gran parte de ellos, y mamá vendería parte de su colección de joyas para cubrir los 5.000 restantes. James impuso una condición adicional, un disculpa formal por escrito, reconociendo lo que habían hecho y prometiendo no volver a tocar ni decidir sobre nuestras pertenencias. El documento debía ser notariado para mayor protección legal. Mis padres se resistieron. Una disculpa está bien, dijo mamá, pero un documento notariado es excesivo. No más excesivo que la cárcel, replicó James. No es negociable. Al no tener otra salida, aceptaron todos los términos. Alicia redactó el acuerdo de restitución con plazos de pago claros. La parte más difícil fue la reunión familiar en mi apartamento. Heather, ya de regreso, alternaba entre enojo defensivo y llanto. ¿Por qué me están castigando? Yo no vendí el coche. No, repliqué. Tú solo manipulaste a mamá y papá para que financiaran unas vacaciones de lujo que no podías pagar. Tienes 24 años.
Heather. Eres adulta. Es hora de que empieces a comportarte como tal. No es justo. Siempre estuviste celosa de mí porque mamá y papá me quieren más. El silencio llenó la sala. Incluso mis padres parecieron sorprendidos. ¿Eso piensas? Pregunté suavemente. ¿Qué te quieren más? Siempre me dieron más, admitió ella, en voz baja. Siempre me protegieron, me facilitaron todo. Y mira cómo resultó, le dije, sin dureza. Tienes 24 años y no puedes sostenerte sola. Dependiste de ellos para sacarte de cada problema. Eso no es amor, Heather. Eso es sobreprotección. Mamá iba a protestar, pero papá le puso la mano en el brazo. Por primera vez, parecía realmente escuchar. Vanessa tiene razón, dijo despacio. No te hemos hecho ningún favor, Heather. Pensamos que te protegíamos, pero solo te impedimos aprender a valerte por ti misma. Ese inesperado apoyo cambió el tono de la conversación. Durante horas hablamos con una honestidad brutal, lágrimas, reproches y confesiones dolorosas. Pero al final, algo se movió. Como si una herida infectada hubiera sido abierta al fin, permitiendo que comenzara la sanación. La semana siguiente fue un torbellino. Mis padres consiguieron el préstamo, Heather transfirió su parte, mamá vendió sus joyas y James y yo coordinamos con Donovan la devolución del coche. El día que mis padres se reunieron con James para disculparse formalmente fue tenso pero necesario. Mamá, orgullosa hasta la médula, apenas pudo pronunciar palabra. Lo sentimos de verdad, James, dijo finalmente papá, viendo que ella no lo haría. Lo que hicimos estuvo mal, fue ilegal y una falta de respeto. Traicionamos tu confianza y la de Vanessa. No hay excusa. James aceptó la disculpa con dignidad, aunque sabía que el perdón llevaría tiempo. El documento notariado fue firmado. El dinero fue transferido al señor Donovan y el coche de James fue devuelto, por suerte sin daños. Mientras salíamos de la oficina de la abogada, con la réplica del Corvette de James siguiéndonos detrás, sentí como un gran peso se levantaba de mis hombros. La situación estaba lejos de resolverse por completo, y las secuelas emocionales durarían tiempo, pero la crisis inmediata había sido contenida. Gracias, le dije a James, tomando su mano sobre la consola. Por ser tan comprensivo en todo esto. Él apretó mi mano con ternura. Para eso están las parejas. Enfrentamos los retos juntos. Al mirar por el retrovisor el familiar Corvette rojo, ahora a salvo de nuevo en manos de James, me permití creer que tal vez algo bueno podría salir de esta dolorosa experiencia. Un mes después de la crisis, estaba sentada en la mesa del comedor de mis padres para una cena familiar. El ambiente era diferente al de antes del incidente, una mezcla de cautela, optimismo y tensión que reflejaba nuestra nueva realidad. Papá colocó un plato de pollo asado en la mesa. Sus manos mostraban callos de los trabajos de construcción de fin de semana que había tomado para ayudar a pagar el préstamo hipotecario. Mamá llegó detrás con un cuenco de ensalada, sus uñas antes impecables ahora cortas y sin esmalte. Sus anillos de diamantes, vendidos para saldar parte de la deuda, brillaban solo en el recuerdo. Heather dice que llega en 10 minutos, comentó mamá mirando el móvil. El tráfico desde el centro. Mi hermana había empezado un nuevo trabajo 2 semanas atrás, en una agencia de publicidad. Ganaba menos que antes, pero con mejores perspectivas de futuro. Para su crédito, no se había quejado ni una sola vez de los madrugones o de la carga laboral. James estaba a mi lado, invitado por mis padres como gesto de reconciliación. Él había dudado en aceptar, pero lo animé. Necesitan vernos como un equipo, le expliqué. Que entiendan que hacerte daño a ti es hacerme daño a mí. La conversación durante la cena empezó rígida, centrada en temas seguros, el clima, noticias del vecindario. Poco a poco, sin embargo, surgieron intercambios más sinceros. Hablé con el tío George ayer, mencionó papá, sirviéndose otra porción. Está pensando en vender su vieja camioneta. Dice que ya no tiene edad para mantenerla. Qué pena, respondí. Esa camioneta ha estado en la familia desde siempre. Papá asintió, y luego carraspeó. Pensaba, tal vez comprarla yo. Arreglarla. Sé que no es un Corvette clásico, pero, ¿quieres restaurar una camioneta? Pregunté sorprendida. Bueno, pensé que quizás, si quieres,
Podríamos trabajar en ella juntos. Su mirada se cruzó con la mía, tímida. Sé que nunca mostré interés en tu pasión por los coches, pero me gustaría aprender, si quieres enseñarme. Su ofrecimiento me tocó profundamente. No era solo un camión. Era mi padre buscando conectar conmigo en mis propios términos, tratando de comprender lo que era importante para mí. Me encantaría, respondí con sinceridad. Mamá observó la escena con una leve sonrisa. Durante el último mes, había hecho esfuerzos propios por cambiar. Las sesiones de terapia familiar semanales nos habían ayudado a identificar sus patrones de favoritismo y de invasión de límites. Hice algo para ti, James, dijo de repente, levantándose y sacando una bolsa de regalo del aparador. James la aceptó con curiosidad, sacando un documento enmarcado. Era el título de su réplica del Corvette, junto con una nota manuscrita en la que prometía no volver a interferir con sus bienes ni con los míos. Lo mandé enmarcar profesionalmente, explicó mamá. Para que me sirva de recordatorio, los límites importan. Todavía estoy aprendiendo. Gracias, Diana, dijo James, usando su nombre de pila como ella había pedido recientemente. Aprecio el gesto. La puerta principal se abrió y Heather entró apresurada. Perdón por el retraso. La reunión con el cliente se alargó y luego el tráfico fue horrible. Colgó su abrigo y se unió a la mesa. Se veía más madura en su ropa de oficina, con su cabello ahora castaño natural. Pero el cambio más notable estaba en su actitud. Ya no había rastro del aire de superioridad. En su lugar, una nueva conciencia de los demás. ¿Cómo estuvo tu día, Vanessa? Me preguntó tras saludar. Antes del incidente, rara vez mostraba interés por mi vida. Bien, respondí, sorprendida. Ocupado. La cuenta de Peterson exige mucho, pero está saliendo adelante. La de Tokio, ¿verdad? La que te dio el ascenso. Asentí, asombrada de que lo recordara. Vicepresidenta de Cuentas Internacionales, confirmé. Todavía me estoy acostumbrando al título. Eso es realmente impresionante, dijo con una sonrisa sincera, sin rastro de competencia ni resentimiento. Solo orgullo. Durante la cena observé a mi familia con nuevos ojos. Los cambios eran sutiles pero significativos. Papá pidiendo permiso antes de servirle más comida a mamá. Mamá frenándose antes de hablar por Heather. Heather ofreciendo ayudar con los platos sin que nadie se lo pidiera. Pequeños gestos, pero para mí representaban un cambio profundo. La experiencia dolorosa nos había obligado a confrontar patrones de años que habían dañado nuestras relaciones. Después del postre, mientras James y yo nos preparábamos para irnos, mamá me tomó del brazo en el pasillo. Sé que ya lo he dicho, empezó con voz baja, pero de verdad lo siento, Vanessa. No solo por lo del coche, sino por todas las veces que desestimé tus sentimientos, tus pasiones, tus límites. Siempre pensé que era buena madre al tratarte diferente a Heather, haciéndote fuerte a ti y protegiéndola a ella. Ahora veo lo injusto que fue para ambas. La miré, viendo el verdadero arrepentimiento en sus ojos. Gracias por decirlo, mamá. Significa mucho. ¿Crees que algún día podrás perdonarnos del todo? Preguntó con cautela. Creo que el perdón es un proceso, no un momento, respondí. Estoy trabajando en ello. Y ver que realmente están cambiando me ayuda. Ella asintió, aceptando mi respuesta honesta aunque incompleta. De regreso a casa, conduciendo mi Corvette, el ronroneo del motor me reconfortaba. Ese coche seguía siendo mi conexión con el abuelo, el símbolo de mi esfuerzo, pero ahora también era algo más. Un catalizador de cambio, la chispa que obligó a mi familia a sanar viejas heridas. ¿En qué piensas?, preguntó James, al notar mi silencio. En cómo a veces lo que más valoramos se convierte en una prueba de carácter. Respondí. Este coche sacó a la luz verdades dolorosas, pero necesarias. ¿Te arrepientes de algo? Negué con la cabeza. No. Habría sido más fácil dejarlos escapar sin consecuencias, evitar el conflicto. Pero eso solo habría reforzado los mismos patrones dañinos. Necesitaban enfrentarse a las consecuencias. Y yo necesitaba mantener mis límites. Encontraste el equilibrio justo, dijo James. Los responsabilizaste sin romper del todo la relación. Eso requiere fuerza. Y apoyo, añadí, apretando su mano.
No podría haberlo hecho sin ti. A la mañana siguiente llevé el Corvette a dar un largo paseo por la orilla del lago Michigan. Lo había hecho incontables veces, pero ese día se sintió distinto. Con el viento en el rostro y el sol reflejándose en la carrocería, me invadió una paz que no sentía desde hacía años. El coche seguía siendo solo un objeto, de metal y cristal, pero lo que representaba había evolucionado. Ahora era mi compromiso con mi propio valor, mi negativa a ser minimizada incluso por quienes dicen amarme. La lección más valiosa de todo aquello fue entender que poner límites no significa abandonar a quienes quieres. Significa amarlos lo suficiente como para exigir respeto mutuo. Significa tener la fuerza de decir esto no es aceptable y aún así dejar la puerta abierta a la reconciliación. Al volver a mi apartamento, pensé en el camino que estábamos recorriendo como familia, la terapia, las conversaciones difíciles, las pequeñas decisiones diarias de hacerlo mejor. Nada era fácil, pero todo era necesario. El futuro no sería perfecto. Los viejos hábitos tardan en morir, y habría recaídas. Pero por primera vez en mi vida adulta, me sentía esperanzada. Confiaba en que avanzábamos en la dirección correcta. Y eso, más que cualquier coche o posesión, era verdaderamente invaluable. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar a familiares que cruzaron tus límites? ¿Cómo lograste responsabilizarlos sin destruir la relación? Cuéntame en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte si esta historia resonó contigo. Recuerda, poner límites no es egoísmo. Es necesario para tener relaciones sanas. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te ayude a enfrentar tus propias dinámicas familiares con valor y compasión.